Nos alegra nuevamente que estén con nosotros siguiendo este interesante mensaje a través de estos temas que hemos titulado Pecado Corporativo. Es una serie de temas muy interesantes que todos nosotros estamos involucrados y que al final de esta serie hemos de tomar una decisión, bien sea para vida o para muerte. Hoy es el tema número 4. Si usted está viendo este tema por primera vez, el tema número 4, y no ha visto los temas anteriores, o sea, los temas previos, es importante que usted detenga ahora mismo esta grabación y vea los otros temas anteriores, porque de lo contrario no va a entender absolutamente nada de lo que usted va a escuchar a continuación. Así que empiece viendo el tema número 1, así sucesivamente el tema número 2, tema número 3 y finalmente el tema en discusión en esta hora de esta serie, como lo dije, titulada Pecado Corporativo. Antes de entrar de lleno a este mensaje en esta hora, vamos a arrodillarnos y vamos a invitar la presencia de Dios en nuestro medio. Padre Celestial, en esta hora le damos gracias por darnos el privilegio de poder estar aquí delante de su presencia. Gracias por su amor y misericordia. Ayúdanos a entender su palabra en esta hora, que el Espíritu Santo guíe nuestras mentes para comprender este mensaje. Quédese con nosotros, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos siguiendo la historia adventista, comenzando en 1863. Ustedes recuerdan cuando la mensajera del Señor dijo que no se llamara a la iglesia remanente, en ese entonces, Babilonia. Hoy vamos a continuar con esta serie histórica. Ustedes recordarán el tema de la semana pasada o el tema anterior. Nos quedamos en el año 2000 y vamos a ponerlo aquí en pizarra, año 2000. Tengo todavía allí la cita de Mensajes Selectos, tomo 1, la quise dejar ahí en la pizarra, página 65, el primer párrafo, porque, escuchen bien, todo lo que está escrito, tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía, nosotros tenemos que seguir el principio de tiempo y lugar. No podemos aplicar un mensaje para otra época diferente. ¿Qué sucedió en el año 2000? Específicamente el 15 de febrero de 2000. Aquí tengo el artículo, está en inglés, ustedes lo pueden ver, ustedes lo pueden encontrar en la página web de Noticias Adventistas. Un evento trascendental ocurrió en ese entonces. Muchos adventistas, la gran mayoría de ellos quizá ni se dieron cuenta, pero fue publicado en la página web de Noticias Adventistas. Usted encuentra eso en www.news.adventist.org data 2000. Y el artículo más o menos dice así, parte de él, porque es un artículo bastante extenso. Dice: la Iglesia Adventista del Séptimo Día no puede ser tratada bien sea como un movimiento religioso o como una secta. Oh, ¿quién dijo esas palabras? Vamos a ver qué sigue diciendo. Declara una declaración conjunta trazada por la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Adventista en Polonia, reconociendo la autonomía de cada uno e independencia. El documento fue emitido seguido de 15 años de diálogo. ¿Cuántos años, hermanos? 15 años, óigalo bien. En el 2000 ya hacía 15 años. 15 años, usted quizás nunca se había dado cuenta ni se lo habían dicho en su iglesia. La Iglesia Adventista llevaba en diálogos quizás secretos con Roma y Roma. Sigue diciendo el artículo, que apuntaban a mejor entendimiento de las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica y de las iglesias adventistas. Oiga, esos diálogos trajeron como producto un mejor entendimiento de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Oiga, ¿qué enseñanzas nosotros podemos aprender de la Iglesia Católica o entender?
si las enseñanzas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana son el vino de Babilonia de Apocalipsis 17? ¿Qué entendimiento nosotros podemos entender de esas enseñanzas? El documento cita, fíjese, sigue diciendo, pasé por alto algo muy importante, así como el mejoramiento de las relaciones sin comprometer la identidad de cada uno. ¿Escucharon, hermano? Esa reunión que tuvieron allí en Polonia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Polonia y la Iglesia Católica y Romana tenían como propósito también, aparte de mejorar sus relaciones, no podían comprometer ya más la identidad de cada una de las iglesias. Sigue diciendo, el documento cita el hecho de que las relaciones entre católicos y adventistas no han sido las mejores en el pasado. Interesante. Ya este documento vemos que la iglesia adventista en ese entonces ya pasó de ser una secta, no más secta ya. No secta, no por Walter Martin, sino por ¿quién? Por la gran ramera de Apocalipsis 17, por el Vaticano. Ya el Vaticano, si ustedes no lo sabían, a partir del año 2000 en adelante, ya no ve a la iglesia adventista del séptimo día como una secta. También ahí en el año 2000, una fecha muy significativa en el año 2000, nos vamos a quedar ahí unos minutos, el 4 de julio de 2000 en Toronto, Canadá. ¿Qué sucedió allí? Bueno, sucedieron tres cosas muy interesantes. En el Congreso Mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por segunda vez, la bandera de la Santa Sede, o sea del Vaticano, desfila por medio de los delegados de la Iglesia Mundial y de todos los presentes en la parada de las naciones. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos adventistas del séptimo día hay en el Vaticano? Respondan ustedes esa pregunta. Punto número 2 de esa reunión mundial. Berbivich, que ha sido mencionado ya en los temas anteriores, le da la bienvenida a los observadores e invitados al Congreso Mundial, o sea, en Toronto, Canadá. Entre ellos, óigalo bien, quienes se encontraban entre los invitados y observadores de dicho Congreso Adventista Mundial. Entre ellos se encontraba el Monseñor John A. Radano, miembro de la delegación de la Iglesia Católica Romana, participante de dicho Congreso. El Monseñor Radano es el líder de la sección oriental del Concilio Pontifical para promover la unidad cristiana. ¿Cuál es el objetivo de Radano, hermanos? Al llegar al Congreso Mundial de la Iglesia Adventista, escuchar las grandes verdades de la Iglesia Adventista y tal vez algún día ser adventista el séptimo día. No, por supuesto que no. Es promover ¿qué cosa? La unidad entre todos los cristianos. El doctor Berbivich le dio la bienvenida al Monseñor Radano de la siguiente manera. Una de las tradiciones de las sesiones de la Conferencia General en las recientes décadas ha sido la de tener honorables invitados y observadores de otras iglesias en nuestro medio, dijo Beach. Algunos de ellos están aquí, otros han estado aquí y algunos ya han tenido que irse. Otros estarán viniendo en los próximos días y estaremos, óigalo bien, plural, o sea, está hablando en nombre de toda la Iglesia Adventista Mundial. Estaremos felices de darles la bienvenida. Permítanme presentarles al primero de todos, al pastor John Arnold, el cual nos visita desde Clermont y es el presidente de la Federación Protestante Francesa. También tenemos en nuestro medio, sigue diciendo Beach, al Monseñor John A. Radano, un viejo amigo con el cual hemos, ¿qué dice, hermanos? El artículo, hemos, plural, estado teniendo contacto por muchos años y quien asistió a la sesión en Utrecht hace 5 años representando a la Iglesia Católica Romana. Esto está en el boletín número 8 de la Conferencia General del 4 de julio del año 2000, la página 22. Si ustedes notaron este artículo, Berbivich dijo que este hombre, Radano, John A. Radano,
monseñor de la Iglesia Católica Romana, delegado de la Iglesia Católica en un Congreso Adventista Mundial. Llevan siendo amigos por ¿cuántos años? Muchos años. O sea, es un viejo amigo. Interesante. En ese mismo Congreso se izó la bandera adventista con el nuevo logo adventista. Si usted no lo sabía, muchos adventistas hoy se preguntan por qué ya no se ve el logo adventista que existía antes, hace años atrás, el mundo con los 3 ángeles. Interesante, ¿verdad? Ese logo, nuevo logo, se adoptó prácticamente a partir del Congreso Mundial allí en Toronto, Canadá, del año 2000. El pastor John Paulsen, presidente de la Iglesia Mundial, explicó el significado en una ceremonia de inauguración ante el alcalde de la ciudad de Toronto, Canadá. El izar la bandera, dijo Paulsen, es levantar los valores e ideales por lo que la bandera permanece, dijo Paulsen. Paulsen identificó los elementos de la bandera adventista. La Biblia abierta en la base de nuestro logo enfatiza el fundamento de la fe adventista del séptimo día, la palabra de Dios. La cruz en el centro apunta a la fuente de salvación, el regalo de Dios mismo en la cruz. Las llamas simbólicas, muchos creían que eran los 3 ángeles, pero no. Las llamas simbólicas representan el Espíritu de Dios y el dinamismo de tal vida espiritual en Jesús. Y el espacio en el centro de las llamas es una esfera, el planeta Tierra, simbolizando la misión de la iglesia en el mundo. Aquí tenemos el artículo, ustedes lo pueden ver en pantalla si así desean. Eso está en www.adventist.org, News Data 2005 096 20 63 186. Dice John Paulsen que el logo adventista es el fundamento prácticamente de la iglesia adventista. ¿Se acuerdan la página que leímos en el tema anterior, hermanos, de primeros escritos o en los temas anteriores? Que el fundamento cual querían remover muchos dentro de la iglesia. ¿Cuál era ese fundamento que querían remover? Los mensajes de los 3 ángeles. Y ese fundamento ya prácticamente ha sido removido de la iglesia adventista del séptimo día, y ustedes lo están viendo prácticamente. ¿Por qué los líderes adventistas están promoviendo estos acercamientos con Roma? Hacemos una pregunta. Y con las hijas de Babilonia. ¿Por qué aparentemente estas reuniones se hacen en secreto, sin despertar sospechas de la membresía de la iglesia a nivel mundial? ¿Ustedes no saben por qué, hermanos? Ya el Señor lo había dicho a través de su mensajera, si ustedes no lo sabían. Vamos a citar una cita brevemente aquí en Review and Herald. No tuvimos tiempo de traducirla, pero voy a hacer el intento de leerla brevemente. Artículo de Review and Herald, ustedes lo pueden ver en pantalla. Estos libros que muchos de ustedes poseen, Review and Herald, el volumen 3, la página 209. Allí en este libro, la mensajera del Señor dijo lo siguiente, en la página 209, vamos a citarla brevemente, y ya les voy a decir la fecha. Escuchen lo que dijo la mensajera del Señor. Aquellos que verdaderamente aman a Cristo no permitirán o no cederán a las tentaciones de hacer alianzas con el mundo. ¿Escucharon eso, hermanos? Los verdaderos seguidores de Cristo no cederán a las tentaciones, por supuesto, de Satanás, de hacer alianzas con el mundo. ¿Con cuál mundo? Con el mundo que cristiano, supuestamente, o con el mundo protestante. Eso lo discutimos en el tema anterior. Ellos no se unirán en órdenes secretas y se juntarán con aquellos en intimidades, con los incrédulos. ¿Escucharon eso, hermanos? El verdadero pueblo de Dios no se va a unir
en reuniones secretas, que esto es lo que ha estado haciendo la iglesia desde 1970 en adelante, y muchos miembros no se dan cuenta, teniendo órdenes o reuniones secretas con aquellos que son incrédulos. Pero aquellos que en grado son controlados por las máximas y las costumbres del mundo y que no están consagrados completamente a Cristo, van a hacer eso. Ellos se unen en un compañerismo cercano con el mundo. Escuchen bien, cuando está hablando la mensajera del Señor del mundo, se refiere también al mundo protestante, con el mundo, y se hacen compañeros de aquellos que no aman a Dios, pero en realidad lo deshonran. La alianza con el mundo, en parte o por parte de aquellos que profesan ser cristianos, está agradando al enemigo de toda justicia. ¿Oyeron eso, hermanos? La alianza de la iglesia adventista con Roma y con todas las hijas de Babilonia está agradando ¿a quién? A Satanás. Oh, qué triste, mis hermanos. Con el enemigo de toda justicia, porque es favorable para su propósito determinado en edificar su reino. Ay, mis hermanos, esto es un ay que tenemos que decir en esta hora. Satanás está edificando su reino en la misma sede de la iglesia adventista del séptimo día, y los líderes no se están dando cuenta. Dice que esto va a conducir a su éxito, o sea, al éxito de Satanás, de que muchos de sus súbditos pongan una forma de santidad y asuman la apariencia de hijos de Dios. Esto es lo que Satanás quiere. ¿Se acuerda del individuo que hablamos en el tema pasado? ¿De quién, hermanos? De este hombre, de profesor universitario Tiziano Rimoldi, supuestamente adventista del séptimo día, nombrado por la Iglesia Adventista Mundial como representante de las Naciones Unidas. Este hombre, como dice aquí la mensajera del Señor, se ha puesto su traje de, supuestamente, de santidad, y asume la apariencia de un hijo de Dios. Pero en realidad no es un hijo de Dios, es un hombre disfrazado, es un instrumento del Vaticano dentro de la iglesia adventista, y muchos no se dan cuenta. Por eso es que Satanás, como decíamos en el tema número 2, hermano Flavio, Satanás odia los testimonios. Un odio satánico en contra de ¿qué? De los testimonios. ¿Por qué? Porque aquí estamos dándonos cuenta de que la mensajera del Señor está desenmascarando las artimañas de Satanás y está desenmascarando los líderes adventistas de esta iglesia. Termina este artículo diciendo: por estos medios su poder, o sea el poder de Satanás, para engañar y entrampar a las almas, se aumenta grandemente. Él ejercita su sabiduría y su poder a través de estas agencias inconvertidas que aún pretenden ser seguidores de Cristo. Oiga, hermanos, todas estas agencias apóstatas de Babilonia, todas pretenden que son seguidoras de Cristo. Y Satanás está trabajando expresamente con todas estas iglesias de Babilonia y también con la iglesia adventista del séptimo día hoy actualmente. Y dice, escuchen cómo dice: y lo que sea esta clase de como dice, estos súbditos pueden servir para los propósitos, óigalo bien, para los propósitos de adoración a Dios, supuestamente, pero allí está Satanás para sugerir palabras y ejercitar su influencia en contra de ¿qué? De la verdad. Dice la mensajera del Señor que estos grupos religiosos se reúnen supuestamente ¿para qué? Para adorar a Dios. Pero ¿quién está allí, hermanos? Satanás.
¿Qué hace Satanás allí en esos congresos, hermano Flavio? Y hermanos aquí presentes y hermanos que me escuchan a través de este video, para sugerir y ejercer su influencia en contra de ¿qué? De la verdad. Ay, hermanos, la verdad del mensaje de los tres ángeles se estará predicando en los congresos mundiales adventistas hoy. Si así fuera, la bandera del Vaticano nunca desfilaría por uno de estos congresos. Entonces, ¿quién está presente en esos congresos mundiales? Satanás. Tristemente, y lo dijo la mensajera del Señor. Esta cita está en Review and Herald, vuelvo y lo menciono, 4 de diciembre de 1894. Ustedes pueden leer el artículo completo. Vamos al año 2002. Lo ponemos por acá en la pizarra. Año 2002. ¿Qué sucedió en el año 2002? Revista Signs of the Times, noviembre del 2002, lo tenemos por aquí. Aquí está, hermano Flavio, puede enfocarlo si desea. Signs of the Times, revista adventista del séptimo día. Repito la fecha, noviembre del año 2002. El título, ¿está vivo el anticristo hoy? ¿Qué enseña la iglesia adventista hoy? Página 9 de esta revista. Óigalo bien lo que está enseñando la iglesia adventista hoy. El autor de este artículo es el pastor Marvin Moore. Yo propongo, dice Moore, que el anticristo en realidad será demoníaco, pero él aparecerá de una forma parecida a Cristo. Lo opuesto al carácter demoníaco y cruel. Y la cristiandad será favorecida, o la cristiandad será seguramente su religión favorita y no la religión que él se opone. Y entonces mire cómo sigue diciendo el artículo. ¿Será el anticristo una sola persona? Yo propongo, dice Marvin Moore, que el anticristo será un poder global religiopolítico, una institución, en vez de un individuo o una persona. Sigue diciendo, en previos artículos, en la misma página 9, en Signs of the Times, se ha identificado al cuerno pequeño de Daniel como la cristiandad de la Edad Media. Óigalo bien, hermanos. Dice aquí este artículo de esta revista que en previos artículos de Signs of the Times, el cuerno pequeño de Daniel no es el papado, sino la cristiandad de la Edad Medieval, que era una institución, no un individuo solamente. Por lo tanto, el poder en el tiempo del fin será una institución y no solo una persona. El anticristo, dice la iglesia adventista hoy, una institución, el anticristo, no una persona. O sea que la iglesia adventista hoy no quiere identificar prácticamente quién es el anticristo. 2003, vamos al año 2003. ¿Qué sucedió ahí? Notable progreso entre la Iglesia Católica y el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Aquí tengo el artículo. Esto salió el 19 de mayo del 2003 en cenit.org, que es una página web católica, apostólica y romana. Noten lo que dice esta declaración. El Grupo Mixto de Trabajo GMT de la Iglesia Católica y el Consejo Ecuménico de las Iglesias, por sus siglas CEC,
ha podido constatar un notable progreso en el estudio de las implicaciones eclesiológicas del bautismo, la naturaleza y el objetivo del diálogo ecuménico y la participación de la Iglesia Católica en los consejos nacionales y regionales de las iglesias. Así, se ha desarrollado la cuarta sesión plenaria que celebró el GMT en Bari, en Italia, del 5 al 11 de mayo del 2003, para analizar las actividades llevadas a cabo desde su último encuentro, según el comunicado difundido este lunes por la sala de prensa de la Santa Sede. Noten cómo sigue diciendo el artículo, es largo, no lo puedo leer completo, sigue. Por su parte, los representantes de la Iglesia Católica presentaron un amplio estudio sobre el estado del diálogo y de las relaciones bilaterales con ortodoxos, anglicanos, luteranos, metodistas, reformados, menonitas, pentecostales y discípulos de Cristo, así como de las consultas con los adventistas del séptimo día y los evangélicos. Ya prácticamente el año 2003 es un tiempo histórico. La Iglesia Católica el papado, la bestia, Apocalipsis 13, reuniones para la unión ¿con quién? Con la Iglesia Adventista, con el profeso pueblo de Dios en esta tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos, el marco histórico que estamos nosotros estudiando? Nosotros no podemos aplicar lo que dijo la señora Elena de G. White en 1863, de que la iglesia no es Babilonia, a estas fechas posteriores, 2000, 2002 y 2003. Lo estudiamos en el tema número 2. Ustedes recordarán, tenemos que aplicar el tiempo y el lugar, Mensajes Selectos, tomo 1, página 65. Año 2005. Vamos al año 2005, ¿qué hay ahí? Año 2005. Vamos a ver qué pasó ahí, o qué hay ahí. Revista El Centinela, la tenemos por acá. Publicada en el año 2005. Lo enfocamos en pantalla allí, para que ustedes lo vean. Escrita por el pastor Alejandro Bullón, famoso pastor adventista a nivel mundial. ¿Quién no conoce a Alejandro Bullón? ¿Quién no ha escuchado sus mensajes? ¿Quién no ha participado en sus campañas? ¿Quién no ha visto sus programas televisivos? Este hombre escribió todo este artículo de esta revista y vamos a ver qué dice este hombre en cuanto a las profecías bíblicas, porque el título dice Profecías en tiempos difíciles. Oh, interesante. Vamos a la página 14 de esta revista y quiero compartirles a ustedes lo que está enseñando hoy la Iglesia Adventista en cuanto a las profecías bíblicas. El capítulo es El enemigo seduce. Ahí ustedes lo pueden ver en pantalla. Y ese artículo, ese capítulo específicamente, habla acerca de la mujer de Apocalipsis capítulo 17, que está vestida de púrpura y escarlata y que está sentada sobre una bestia. Vamos a ver qué dice Bullón en este artículo en cuanto a esta mujer. Una mujer vestida de púrpura es el subtítulo, y noten cómo dice en la página 14. Dice, ¿a quién simboliza esta mujer adúltera cuyo nombre es Babilonia? Hace una pregunta Bullón. En el lenguaje profético, una mujer simboliza una iglesia. En el Antiguo y el Nuevo Testamento, la mujer es siempre utilizada como un símbolo de la iglesia. Esta mujer vestida de púrpura es, sin duda alguna, les voy a dar en suspenso, es sin duda alguna una iglesia prostituida que dejó de ser la iglesia de Dios, aunque pretenda seguir siéndolo. No sería prudente, oiga lo que dice Bullón, hermanos, no sería prudente hacer gala de arrogancia para señalar a esta o aquella iglesia. Más sensato es que usted, estimado lector, llegue a sus propias conclusiones
sin forzar la palabra de Dios. O sea que Bullón no identifica la iglesia de Apocalipsis capítulo 17. Tal parece que él nunca ha leído el conflicto de los siglos, porque el conflicto de los siglos sí la identifica, hermanos, claramente. Vamos a ver qué dice la página 17 de esta misma revista. Página 17, hablando del cuerno pequeño. Qué interesante, hermanos. El cuerno pequeño, noten lo que dice Bullón en la página 17, columna de la izquierda. Quien quiera que esté simbolizado por este cuerno pequeño, tiene que tener implicaciones religiosas por un simple motivo. Este cuerno llega a la tierra gloriosa. Quiere decir que su obra atrevida va más allá de lo simplemente terrenal. Es una obra maléfica en el ámbito espiritual. ¿Por qué maléfica? Porque ataca al príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el cuerno pequeño según Bullón, hermanos? Dice, quien quiera que sea. O sea, no da la opción de identificar al cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. ¿Quién es el cuerno pequeño, hermanos? El papado. Ustedes lo saben. Vamos a ver qué nos dice la página 30 de esta misma revista. Página 30. Interesante. Bajo el capítulo Dos bestias extrañas y el número 666. Ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Dos bestias extrañas y el número 666. ¿Qué enseña Bullón? Hermanos, déjenme decirle, quiero aclararles algo antes de leer la siguiente declaración. Cuando una revista se imprime en las imprentas adventistas, déjeme decirle que este no es el concepto único de un individuo, sino el concepto de toda la iglesia y la enseñanza de toda la iglesia adventista a nivel mundial. Porque cuando una revista, un artículo es publicado, bien sea en la Signs of the Times, el Adventist Review, en el Centinela, que pasa por las casas publicadoras de la iglesia adventista del séptimo día, hay un panel de personas encargadas, como una junta, vamos a decirlo así. Está el editor, por eso el editor de la revista Signs of the Times es Marvin Moore, y hay una junta, él tiene una junta de personas que aprueban o desaprueban lo que se ha de publicar en dicha revista. Aprobado o desaprobado por la Iglesia Adventista Mundial, la Conferencia General. Por lo tanto, lo que aparece aquí en estos artículos, si salieron a la luz, quiere decir que este es el concepto, no solo de Bullón como individuo, sino la posición de toda la Iglesia Adventista a nivel mundial. Página número 30 de esta revista, noten cómo dice. Dice, bajo el subtítulo, una tensión inevitable. No es fácil para mí escribir esto, dice Bullón, porque la fe y la conciencia de la gente son ámbitos sagrados. Usted es lo más precioso que Dios tiene. Él sabe que usted es sincero en lo que cree. No tengo derecho de causarle sufrimientos, pero, por otro lado, ¿le parece que las verdades divinas para el tiempo del fin pueden permanecer ocultas? Lo que aquí he escrito no se refiere solo a la religión o a la iglesia. Por tal motivo, en este capítulo, o sea, en el capítulo 13 que habla del 666 de Apocalipsis 13, dice, me limito a transcribir el texto de las Escrituras y ruego al Espíritu Santo que ilumine su mente para que llegue a sus propias conclusiones. Oiga eso, hermanos. O sea, llegue usted a sus propias conclusiones. Yo no le voy a decir quién representa a la bestia, Apocalipsis 13, versículo 1, que representa al papado, ni le voy a decir que representa el 666 Vicarious Filis Dei. Saque sus propias conclusiones, dice Bullón, y dice la iglesia adventista. No quiero nombrar a esta o aquella iglesia, o a este o aquel dirigente religioso. No quiero hacerlo. Solo quiero pedirle que lea el registro sagrado, que mire a su alrededor, observe los acontecimientos religiosos y políticos y tome una decisión por sí mismo. Pero, por favor, deje a un lado los prejuicios. Trate de analizar la Sagrada Escritura no solo con el corazón, sino también con el raciocinio y con una mente analítica que estudia con sinceridad para descubrir la verdad. Me lavo las manos como Pilato, dijo Bullón. Yo no me comprometo, saquen ustedes sus propias conclusiones. Dijo Pilato, yo soy inocente de la sangre de ese hombre, hagan ustedes lo que ustedes quieran.
Esa es la posición que tomó Pilato, hermanos. ¿Se salvó Pilato, hermanos? No. Página 31 y página 32 de esta misma revista, noten cómo termina el artículo diciendo: por lo tanto, si queremos dilucidar el significado del número 666, no podemos hacerlo impulsados por el fanatismo irracional o premeditado, con la intención de atribuirle a esta persona o aquella el título de la bestia de Apocalipsis 13. Ay, hermanos, qué interesante este artículo, ¿verdad, hermano Flavio? Hermanos, ¿cómo vamos a poder dar un mensaje adventista, el mensaje de los tres ángeles, si estamos negando la verdad del tercer ángel? Aquí en el 2005, públicamente, aquí lo pongo, públicamente, la iglesia adventista niega la verdad de Daniel y Apocalipsis. La verdad de los tres ángeles, mis hermanos. Llegamos al año 2006. Año 2006. ¿Qué pasó en el año 2006? Algo muy interesante. El año 2006, discurso del Santo Padre Benedicto XVI en Polonia, en encuentro ecuménico, jueves 25 de mayo de 2006. Aquí tenemos el artículo. Eso salió en la página web del Vaticano, www.vatican.va. Holy Father Benedicto XVI Speeches, o sea, discursos 2006. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, comienza el discurso, hermanos. A todos los representantes, a todos los que estaban allí unidos, les llama hermanos y hermanas en Cristo. El discurso es muy largo, es de 4 páginas, no lo puedo leer todo. Juntamente con vosotros doy gracias por el don de este encuentro de oración común. Veo en él una de las etapas para realizar el firme propósito. ¿Para realizar qué, hermanos? El firme propósito que hice al inicio de mi pontificado. ¿Cuál fue ese firme propósito que hizo Benedicto XVI? Considerar una prioridad de mi ministerio el restablecimiento de la unidad plena y visible entre los cristianos. Oiga eso, hermanos. ¿Cuáles son los planes de Roma? Ahí lo ponemos en la pizarra. La unidad de todas las iglesias. La sierva del Señor no se equivocó, hermano. ¿Es el blanco de quién? De Roma. A ver si lo leemos más adelante. Escuchen cómo sigue diciendo. Mi amado predecesor, el siervo de Dios, Juan Pablo II, cuando visitó esta iglesia de la Santísima Trinidad en el año 1991, subrayó: por muchos que nos esforcemos en lograr la unidad, ella es siempre un don del Espíritu Santo. Solo estaremos dispuestos a recibir este don si hemos abierto nuestra mente y nuestro corazón a Él a través de la vida cristiana y especialmente a través de la oración. En efecto, no podemos lograr la unidad solo con nuestras fuerzas. Como recordé durante el encuentro ecuménico del año pasado en Colonia, podemos obtenerla solamente como don del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que se va a poder lograr, la iglesia adventista podría lograr esa unidad si estuviera predicando el mensaje del tercer ángel? No. Ya lo leímos en Primeros Escritos, página 118, que el mensaje del tercer ángel va a traer, ¿qué, hermanos? División y no unidad. El blanco de Roma es traer la unidad de todas las iglesias, incluyendo la iglesia adventista del séptimo día. Noten, hermanos, cómo termina el artículo. Escuchen bien lo que dijo Benedicto XVI. Sé que también aquí en Polonia
Este anhelo fraterno de unidad ha logrado éxitos concretos. Quisiera mencionar en este momento la firma de la Declaración de Reconocimiento Mutuo de la Validez del Bautismo, realizada en el año 2000, también en este templo, por la Iglesia Católica Romana y las iglesias reunidas en el Consejo Ecuménico Polaco. La creación de la Comisión para la relación entre la Conferencia Episcopal Polaca y el Consejo Ecuménico Polaco, a la que pertenecen los obispos católicos y los jefes de otras iglesias. La creación, escuchen bien, de las comisiones bilaterales para el diálogo teológico entre católicos y ortodoxos, luteranos, miembros de la Iglesia Nacional Polaca, mariavitas y adventistas. La publicación de la traducción ecuménica del Nuevo Testamento y del libro de los Salmos. La iniciativa llamada Obra Navideña de Ayuda a los Niños, en la que colaboran las organizaciones caritativas de las iglesias católica, ortodoxa y evangélica. Mis hermanos, ya podemos ver a estas alturas, ya prácticamente el año 2006, que la iglesia adventista está prácticamente unida con Roma, firmando acuerdos bilaterales y también quizás en una forma bien sutil, a la escondida, con Roma. Y por supuesto, desde el año 2000, cuando la iglesia adventista fue declarada que ya no era más una secta, ahí terminaron las no agresiones en contra de la Iglesia Católica Romana. Y ahí podemos ver, hermanos, que el ecumenismo comienza a dar sus primeros frutos en Rusia, allí en el año 2006, también allí mismo, y tenemos el artículo por acá, y vamos a ir terminando con esto y otros textos más. Esto salió el 31 de enero del 2006 en la website católica zenit.org. El ecumenismo comienza a dar sus primeros frutos en Rusia, el título. Dice: el trabajo en Rusia por la gran unidad. ¿Por qué, hermanos? La gran unidad. Noten bien, hermanos, que ya está hablando aquí públicamente de que estas iglesias están unidas entre los cristianos. Quedó de manifiesto el pasado fin de semana con la participación conjunta de distintas confesiones cristianas en eventos realizados en diversas ciudades del país. Dentro del marco de la continuación de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y el 62 aniversario del levantamiento del bloqueo a la ciudad de Leningrado, hoy San Petersburgo, durante la Segunda Guerra Mundial, el viernes 27 de enero se llevó a cabo una celebración ecuménica cristiana a gran escala en dicha ciudad. Durante la conferencia, escuchen bien, los participantes manifestaron la imperiosa necesidad de trabajar en conjunto y dar un testimonio colectivo para lograr, ¿qué cosa? La unidad. Posteriormente se trasladaron a la Iglesia Católica de Santa Ekaterina, donde se llevó a cabo una oración ecuménica. A decir el arzobispo Kondrusiewicz, condujo el rezo y dijo que fue efectuado dentro de un espíritu sincero de oración de los creyentes que desean lograr la unidad en un mismo corazón como una sinfonía. Escuchen ahora, termina el artículo diciendo: por su parte, en la ciudad de Ryazán, población localizada a 200 kilómetros de Moscú y que entra en el grupo de las ciudades más importantes ubicadas alrededor de la capital, tuvo lugar la conferencia ecuménica ¿Se necesita la unidad cristiana? Realizada en el Museo de Historia de Movimientos Juveniles. El evento contó con la participación de representantes de las iglesias católica, evangelista luterana, evangelista cristiana, metodistas, adventistas y carismáticos, así como estudiosos e intelectuales interesados en el tema de la relación entre confesiones. ¿Qué había dicho la mensajera del Señor en Revión Herald, hermanos? Que ¿quién precedía todas estas reuniones? Satanás. Cuando se reúnen todas estas iglesias, incluyendo la iglesia adventista del séptimo día, ¿quién está ahí? Satanás. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, leemos: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad,
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el versículo 9 lee, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hermanos, hacemos una pregunta. ¿Habrá la iglesia adventista del séptimo día rechazado el mensaje de los tres ángeles? A la luz de toda esta historia adventista que hemos podido ver a través de estos videos, ¿habrá la iglesia rechazado ya ese mensaje? Podemos darnos cuenta de que la iglesia se ha unido ya con Roma y se ha unido ya con las hijas de Babilonia a través de concilios ecuménicos, reuniones secretas y de acuerdos firmados. Dice la mensajera del Señor una declaración muy importante que quisiera compartir con ustedes. Se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 441. Conflicto de los Siglos, página 441, y dice, el capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, 6 al 12, la iglesia singular, alcanzará, o sea, tiempo futuro, el estado predicho por el segundo ángel. Hago una pausa ahí antes de continuar leyendo. ¿A qué iglesia se refiere aquí esta página? ¿Cuál iglesia está hablando allí la mensajera del Señor? Les hago otra pregunta. ¿A qué iglesia en esta tierra es la única que se le dio este mensaje, este triple mensaje angelical? Obviamente a la iglesia adventista del séptimo día. Sigue diciendo esta declaración. Y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Hermano, este mensaje es crucial. Este mensaje quizás es muy fuerte para ustedes, pero es un mensaje de vida o muerte. Esta iglesia ya claramente hemos podido comprobar de que ha rechazado ya ese triple mensaje de Apocalipsis capítulo 14. Y la mensajera del Señor hace un llamado que aquellos que todavía se encuentren en el seno de ella a separarse de esta organización. Una organización que ha apostatado de la verdad que Dios le envió a esta iglesia del cielo. Y sigue diciendo, este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Otra declaración muy importante que quisiera compartir con ustedes, que se encuentra en este librito que hemos preparado también, con citas escogidas del Espíritu de Profecía, El Papado. Ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Este libro está a disposición de ustedes si así lo desean. Hay una cita muy interesante, muy importante, en la página 11 de este folletito, citas recopiladas del Espíritu de Profecía. Una declaración, hermanos, que quizá ustedes nunca han leído porque es la única declaración que se encuentra específicamente en esta fuente que yo les voy a dar a continuación. Noten cómo dice la mensajera del Señor. La iglesia que sostiene la palabra de Dios. ¿Cuál es esa iglesia que sostiene la palabra de Dios? ¿De quién ella está hablando? ¿Está hablando de la iglesia bautista? ¿Está hablando de la iglesia pentecostal? ¿Está hablando de la iglesia católica, apostólica y romana? No. Está hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Dice, está irreconciliablemente separada de Roma. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra irreconciliablemente? O sea que no va a haber nunca una reconciliación entre estos dos grupos religiosos, entre la iglesia profesa de Dios en esta tierra, la iglesia adventista del séptimo día y Roma papal. Pero ¿qué hemos podido ver a través de esta historia? Ya Roma prácticamente, o la iglesia adventista se ha unido con Roma a través de concilios, reuniones ecuménicas y todo esto que hemos presentado a través de este video y a través de estos temas. Sigue diciendo esta declaración. Los protestantes estuvieron así una vez separados de esta gran iglesia de apostasía, pero ellos se han acercado casi a ella y están aún en el camino de reconciliación hacia la iglesia de Roma. Y eso es lo que están haciendo los líderes de la iglesia adventista hoy. Reconciliación hacia la iglesia de Roma. Escuchen lo que sigue diciendo.
Roma nunca cambia. ¿Qué dice la mensajera del Señor? Roma nunca cambia. Los líderes de la iglesia adventista enseñan de que Roma sí ha cambiado y que sí está cambiando. Y eso ustedes lo pueden ver en la serie de los sellos de Apocalipsis capítulo 6. Sus principios no han alterado en lo más mínimo. No ha disminuido la brecha entre ella y los protestantes. Ellos son los que han hecho todo el avance. Escuchen, pero ¿cuál es el argumento del protestantismo de hoy día? Es el rechazo de la verdad bíblica lo que hace a los hombres acercarse a la infidelidad. Los líderes de la iglesia adventista están rechazando dos fuentes: la verdad bíblica y los escritos del espíritu de profecía. Por eso ya han acercado, ya se han unido con Roma. Pero noten lo que sigue diciendo aquí la mensajera del Señor. Es una iglesia apóstata la que ha disminuido la brecha entre ella misma y el papado. Oh, mis hermanos, no lo digo yo, no lo invento yo, lo dice el espíritu de profecía. Dice la mensajera del Señor que la iglesia que ha disminuido, la iglesia, la singular, que ha disminuido la distancia, la brecha entre ella misma y el papado, es una iglesia ¿qué? Apóstata, mi hermano. Por eso el mensaje de Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 dice: salid de ella, pueblo mío. ¿Dónde se encuentra esta declaración? Usted la pueden buscar en el Signs of the Times, 19 de febrero de 1894. Signs of the Times, repito, 19 de febrero de 1894. Estoy terminando con unos textos bíblicos, este tema tan importante. Vamos al libro de Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Ahí está la historia en breves pasos, historia adventista. Ahí podemos ver, hermanos, que ya la iglesia adventista públicamente ha declarado que está unida con Roma y que está unida con todas las hijas de Babilonia a través de concilios, a través de organizaciones y a través de reuniones secretas y acuerdos firmados de no agresión. Y es por eso, hermanos, que hoy vemos lo que se está viendo dentro de las iglesias. Por eso es que muchos miembros de iglesias se preguntan ¿por qué ya no se hablan de estas cosas en esta iglesia? Cuando yo era joven, cuando yo llegué al mensaje hace 20, 30 o 40 años atrás, se hablaban de todas estas cosas. Ya no se hablan. Bueno, ahí está la respuesta a su pregunta, querido hermano adventista que está viendo este video. Jeremías capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy, hermanos? Está fornicando. ¿Con quién? Con muchos amigos. ¿Se acuerdan las palabras de Verbivich en el tema pasado acerca de ese arzobispo de la iglesia católica, John Rodano, creo que se llamaba? ¿Qué decía él? Es un viejo amigo. No solamente a ese monseñor, sino a la iglesia católica. Noten cómo sigue diciendo el versículo 2 de Jeremías 3. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Noten bien, hermanos, si ustedes notan ese versículo, dice el versículo que los líderes de la iglesia, en este caso en los tiempos de Jeremías, habían fornicado y habían contaminado ¿qué? La tierra, mis hermanos. Con las fornicaciones de los líderes de la iglesia adventista hoy, toda la tierra se ha contaminado. O sea, toda la iglesia adventista mundial está considerada como fornicando, o sea, una iglesia fornicaria. ¿Qué significa la palabra fornicar ahí en ese texto en hebreo? Fornicar es saná. Y saná quiere decir cometer adulterio, adulterar, fornicar, ramera, prostituir,
apartarse o apartar, infiel, fornicación. Hermanos, ramera, uno de esos significados, y prostituir. ¿Quiénes son los que se prostituyen? ¿O quiénes son las que se prostituyen? Las rameras, las prostitutas. O sea, hermanos, que Jeremías le está diciendo claramente a esa iglesia del capítulo 3, versículo 1 y 2, que es una ramera. Porque se ha unido ¿con quién? Se ha prostituido y se ha sentado ¿con quién? Con muchos amigos. Ahí está, hermanos, la iglesia adventista del séptimo día hoy es que es una ramera. Es triste decirlo, hermanos, pero esa es la realidad. Vamos a Ezequiel capítulo 16. 16 del libro de Ezequiel. Capítulo 16, versículo 29 al 32. Multiplicaste asimismo tus fornicaciones en la tierra de Canaán. Ahí está nuevamente la palabra fornicación. Saná, ramera. ¿En la tierra de qué? De Canaán, o sea, en toda la tierra de Canaán. O sea, la fornicación, hermanos, de los líderes adventistas están afectando a todo el cuerpo de la iglesia adventista a nivel mundial. Y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Versículo 30, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Todo lo que están haciendo los líderes de la iglesia adventista hoy, uniéndose con Roma y uniéndose con todas estas iglesias de Babilonia, son obras de ¿qué? De una ramera. Versículo 31, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejantes a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, dice el versículo 32, que en lugar de su marido recibe a ajenos. Los líderes adventistas del séptimo día en esas reuniones, en esos congresos mundiales, no están recibiendo a su marido, que es Cristo Jesús, sino ajenos. Vamos a Oseas capítulo 2, versículo 1 y 2, o del 1 al 5, Oseas. Después del libro de Daniel está el libro de Oseas, capítulo 2, versículo del 1 al 5, dice: decid a vuestros hermanos, Abmi, y a vuestras hermanas, Ruhama, contended con vuestra madre, óigalo bien, con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido, aparte pues sus fornicaciones. Ahí está nuevamente la palabra sanum, fornicar, o sanam, prostituir, cometer adulterio, idolatría, fornicario. Dice, aparte sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Esto es lo que va a hacer Dios con la iglesia adventista del séptimo día. Versículo 4, ni tendré misericordia de sus hijos. Dios no va a tener misericordia de ¿qué? De los miembros, porque son hijos de ¿qué? De prostitución, dice el versículo 4. Hermano, esto es un llamado que queremos hacer a través de este video a todos aquellos que están todavía unidos, atados o que son miembros de una iglesia apóstata, de una ramera, de una iglesia hoy por hoy que se ha apartado del consejo bíblico y del espíritu de profecía. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué tenemos que aplicar el principio de tiempo y lugar? En 1863 la iglesia no era Babilonia, pero hoy, 2006 y en adelante, 2009, ya se ha unido con Roma y con todas las iglesias de Babilonia. Ya es una ramera, hermanos. ¿Están entendiendo ustedes el mensaje? En 1863 ese mensaje no se aplicaba. Por eso no podía decir uno, o la mensajera del Señor dijo, la iglesia adventista, la iglesia remanente no es Babilonia. Sigue diciendo Oseas capítulo 2, versículo 5, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. El mensaje que están recibiendo los líderes adventistas a través de estos congresos, a través de estas reuniones ecuménicas, ¿de quién? De parte de las hijas de Babilonia. Voy detrás de ellas, de mis amantes, para que me den ¿qué? Mi pan.
¿Qué es el pan, hermano? ¿Símbolo de qué? El mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Isaías capítulo 4, versículo 1 también lo dice. Mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ay, mis hermanos, el Señor está haciendo un llamado. Jeremías capítulo 3, versículo 13 y 14. Jeremías 3:13. ¿Qué nos dice? Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños, con todas las iglesias de Babilonia, debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. ¿No oíste qué, mis hermanos? Mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice el versículo 14, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Oh, mis hermanos, ¿qué va a hacer el Señor en el tiempo del fin? Va a sacar 1 o 2 de cada iglesia, hombres y mujeres fieles, que estén en contra de esta apostasía, y los va a introducir en Sión. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Esos son los verdaderos adventistas del séptimo día, que formarán en el futuro los 144,000 que van a entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Pero no aquellos que permanezcan unidos o atados a una iglesia fornicaria y ramera. Imposible. Dice ahí el versículo que leímos, que tu maldad, dice, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, dice, y no oíste mi voz. Les voy a hacer una pregunta en esta hora. ¿Por medio de quién el pueblo de Dios en ese entonces oían la voz de Dios? Vamos a ver qué nos dice Jeremías 7, 25 y 26. ¿Por medio de quién se oía la voz de Dios? Porque dice el versículo 3, el versículo 13, que no oíste mi voz. Jeremías capítulo 7, versículo 25, noten lo que dice, hermanos. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas. ¿A quiénes? A todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Ahí está, hermanos. El pueblo adventista hoy no está escuchando la voz de Dios. ¿A través de qué? Del espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque el espíritu de profecía, lo hemos estudiado a través de esta serie, condena completamente lo que está haciendo la iglesia adventista del séptimo día a nivel mundial hoy y a través de sus líderes. ¿Qué va a pasar si seguimos unidos a una iglesia ramera, hermanos? Vamos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Acompáñenme, por favor. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 15 y 16. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Pregunta Pablo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Oh, hermano adventista que me escucha en esta hora, si tú todavía sigues unido a una iglesia ramera, si tú todavía sigues unido a una iglesia fornicaria, el mensaje del Señor en esta hora es que salgas de ahí. Salgas, porque de lo contrario, Dios va a destruir a una iglesia ramera, a la madre, y también va a destruir ¿a quién? A sus hijas. Eso es pecado corporativo. ¿Formarás parte tú de ese pecado corporativo? Dice aquí la declaración del espíritu de profecía en Manuscript Releases, Manuscritos Liberados, volumen 19, página 176, carta 35, 1898, lo siguiente. ¿Escucharán las iglesias el mensaje de la iglesia de la Odisea? ¿Se arrepentirán? ¿O más sin embargo seguirán en pecado después de escuchar la solemne
verdad del mensaje del tercer ángel? Óigalo bien, ¿van a seguir en pecado después de oír la proclamación del mensaje del tercer ángel? Sigue diciendo ella, este es el último mensaje de misericordia, la última advertencia para un mundo caído. Si la iglesia de Dios, óigalo bien, se convierte en tibia, no está ante el favor de Dios más que cualquiera de las iglesias que están representadas como caídas y que se han convertido en una habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquellos que han tenido oportunidades de escuchar y recibir la verdad y que se han unido en la iglesia adventista del séptimo día, llamándose a sí mismos como guardadores, un pueblo guardadores de los mandamientos de Dios, y todavía no poseen mayor vitalidad y consagración a Dios que las iglesias nominales. ¿Qué va a pasar con ellos? Recibirán las plagas de Dios, ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley de Dios. Oh, mis hermanos, un mensaje de advertencia, un mensaje duro. ¿Cuántos todavía están siendo o desechando el mensaje de la iglesia de la Odisea? Arrepentidos, un mensaje de arrepentimiento. Dice que se han convertido en iglesias de guarida de todo espíritu inmundo, Apocalipsis 18:2, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Hermano que me escucha en esta hora, ¿cuál es tu decisión? Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, terminamos. Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La hermana Guay, acabamos de leer que los adventistas que no hacen un cambio y que no hay una forma de obediencia genuina y verdadera a la verdad, dice que van a recibir las plagas. Si tú sigues atado a una organización apóstata, a una iglesia ramera, tú recibirás las plagas que han de caer de parte del Señor. Eso es pecado corporativo. Y es por eso que estamos haciendo un llamado a través de estos mensajes, hermanos, que salgas de Babilonia antes que sea demasiado tarde. Yo sé que tú estás haciendo la pregunta, si yo salgo, ¿a dónde me voy? Esa es la pregunta, ¿verdad?, que muchos nos hacemos. Pues congrégate en tu hogar, congrégate con tu familia, congrégate con hermanos que creen en lo mismo que tú crees o que han tomado la decisión que tú has tomado. No tienes que estar quizás en un edificio en particular, en una iglesia en particular. Tú puedes congregarte en tu casa, puedes congregarte en cualquier lugar, en la naturaleza, en el campo libre, como lo hacía Jesús. Pero congrégate con hombres y mujeres fieles a este mensaje que fue dado a los pioneros, que fue dado por Dios a través del espíritu de profecía. Pero tienes que salir. Si tú que te quedas, si tú sigues atado a esa organización apóstata que ha apostatado de la verdad y que ha rechazado el mensaje de los tres ángeles y que se ha unido ya con Roma y con las hijas de Babilonia, tú estás en peligro de recibir el castigo, porque eso es pecado corporativo. Que el Señor te bendiga a tomar una decisión pronto antes de que sea demasiado tarde, hermanos. Pídele al Señor que te ayude a salir. Sal de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Cuál decisión has de tomar tú ahora? La decisión es tuya. El llamado lo estamos haciendo ahora a través de estos mensajes. Vamos a terminar con una palabra de oración para que el Señor nos ayude a tomar una decisión final antes de que sea demasiado tarde. Padre Celestial, gracias por su amor y misericordia. Gracias por darnos el privilegio de haber terminado esta serie, Pecado Corporativo. Ayúdenos a no ser participantes del pecado del liderato de esta iglesia. Ayúdenos a no permitir que ese pecado, ese desagrado de Dios también caiga sobre nosotros. Ayúdenos a salir de Babilonia
antes de que sea demasiado tarde. Gracias por su amor y gracias por su misericordia. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús.